Buenos días, Puerto Rico. Aquí de vuelta a una nueva edición de Dialogando con Beni. Esta servidora, Rosana Cerezo, en el estudio con nuestro amigo, el doctor Pepe Molinelli. Buenos días, Pepe. Buenos días, Rosana. Y no sé si Francisco está en línea. Aquí estoy en línea otra vez creo que con los mismos problemas de teléfono nuevamente, pero buenos días a todos, no sé si me escuchan. Aleluya, se escucha mucho mejor, qué alegría. Qué bueno. Vamos a ver cuánto dura, pero estamos tratando de trabajar con eso, así que vamos a ver si Radio Isla le pone una maquinita a Francisco allá en la casa para que se oiga mejor. Vamos a hacer una petición popular, Francisco. Estaría bueno eso. Entonces, somos esta semana que viene voy a estar en Puerto Rico, así que el programa el domingo que viene, sin duda, lo estaré haciendo ahí en persona con ustedes, así que me alegra eso. Sí, eso siempre es mejor, hermano, siempre es mejor. Bueno, Javier, empezamos el segmento con la canción que se nos quedó guindando la última vez, que es la versión de reggae de Boricua en la Luna, de Cultura Profética, cantada por su bajista Willy, que es una versión bien tranquila, bien melo y bien nostálgica también. Me encantó y muchos de los radioescuchas pidieron que la pasáramos completa, así que ahí está especialmente para mi amigo y primo Edgardo. Le mando esa canción. Javier, tú estuviste por Chicago, cuéntanos un poco de eso. Creo que estuviste muy cerca de la diosa Oprah. Sí, estuve la semana entera trabajando en el centro del país, estuve entre Chicago y Milwaukee. En verdad, de lo más grato de los viajes, incluso fue los viajes en tren, porque estuve principalmente en Milwaukee, donde trabajamos con varios clientes que tienen la sede en Milwaukee, que es uno de los centros industriales del país de manufactura. Pero entonces tuve muchas reuniones en Chicago, así que en varias ocasiones cogí el tren. Entonces eso es algo que en verdad uno acostumbra a hacer, ciertamente en Puerto Rico no hay esa tradición hoy día de estar cogiendo el tren de un lado a otro. Entonces iba de Chicago a Milwaukee a Chicago, 2 horas y media en el tren, es como un modo de transporte así un poco del antaño. Qué chévere. Acostumbrado, muy chévere. Y entonces pues sí, estuve en Chicago, estoy empezando a hacer un trabajo con la organización de Oprah Winfrey, que eso es interesante. Estuve Harpo, es que se llaman los estudios sí. de Oprah Winfrey en Chicago, y nada, pues obviamente no le sale lo de fan de todos modos. Entonces yo así como que me quería hacer en serio, pero en momentos dado tomando fotos así de donde es la tarima de Oprah Winfrey, y así que estuvo de lo más interesante ir a visitar los estudios, que en verdad nunca los había visitado antes. Sí, te vi en la foto bien pelado de la risa con el magazine de Oprah y todo eso. Exacto, te mandé la foto así mondado de la risa, haciéndome como si yo fuera algún famoso. Ellos se llaman el green room, el cuarto verde, que es donde ponen a las personas, así, a los famosos cuando esperan, su propio baño, su cocina, con todo ahí es donde está Tom Hanks, la Julia Roberts, etc. Entonces yo pedí que me llevaron a ellos, y entonces me tomaron una foto para yo hacer una canción que sea, y pues así que andaba como Tom Hanks, Julia Roberts, y pues Francisco Celia con la misma. como diría papi, su compueblano, válgame. Exactamente, así que nada, eso estuvo de lo más interesante. Entonces, ya de regreso venía, estoy cansado, pero bien. No estoy cansado. Pues nada, Javier, creo que entonces vas a estar un poquito más de escucha, porque aunque se oye mejor hoy, como quiera hay un poco de distorsión, pero nos vamos a estar comunicando y nos dejas saber entonces cuando quieras hacer un comentario, lo puedes hacer por texto y yo le dejo saber a la gente que eres tú, pero nos vas a acompañar, ¿verdad? Sí, pues voy a hacer lo posible por mantener la línea así que se oiga bien, pero pues, obviamente me excuso ya porque la semana pasada fue un desastre, no está funcionando muy bien, pero voy a estar, al menos como radio escucha, con todos nuestros oyentes en la diáspora, yo como parte de la diáspora también escuchando. Así es. Pues gracias, Javier, contamos con tus comentarios. Bueno, Pepe.
Bueno, en el día de hoy nosotros queremos cubrir una serie de temas bien importantes. Naturalmente en la segunda parte del programa. Sí, así es. Vamos a tener a una invitada muy especial. Es la doctora Ángeles Molina Iturrondo, que es profesora catedrática de la Universidad de Puerto Rico, y vamos a estar hablando con ella sobre la educación primaria y secundaria en Puerto Rico, porque es el tema obligado de la semana con el regreso de la escuela, y queremos hablar más allá de los temas ya trillados, importantes pero trillados, ¿verdad? Del arreglo de los planteles, la pintura, capota y pintura de nuestro Departamento de Educación Pública. Queremos hablar un poco más sobre el macro y cuál es un plan de futuro para la educación en Puerto Rico y la educación como el eje de proyecto de país, de sensibilización. Así que eso va a ser nuestro tema del programa, pero especialmente del segundo segmento en adelante. Y Rosana, eso es un tema fundamental. Si este país va a desarrollarse en un país sostenible, si vamos a tener un Puerto Rico que tenga calidad de vida, un Puerto Rico que se desarrolle dentro del marco de la vida buena y no de la buena vida, un Puerto Rico con ciudadanos que sean íntegros, ciudadanos que aporten al país, ciudadanos que hagan que este país se desarrolle plenamente. Tenemos que lidiar con la educación. Si yo fuera a hacer un plan efectivo para volver a poner a Puerto Rico en sus propios pies, un elemento vital, esencial que tenemos que discutir es la educación. La educación siempre lo vemos como algo de unas escuelitas allí, de unas escuelas de educación, de unos maestros que dan clases, pero se ve operacionalmente como algo marginal y no como el elemento transformador de una sociedad. A mí me gustaría iniciar este pensamiento recordando que uno de los elementos fundamentales que nos diferencia a nosotros, la especie humana, al Homo sapiens sapiens de las demás especies, es que nosotros tenemos una capacidad de acumular conocimiento. Lo que una generación aprende, se lo pasa a la próxima generación. Y la evolución histórica de la civilización misma resulta de la capacidad de cada generación de seres humanos de transmitirle a la próxima generación sus conocimientos. De suerte tal que cada conocimiento nuevo, cada descubrimiento, cada idea adicional que produce cada generación se va transmitiendo a la próxima y el cúmulo de conocimiento va aumentando, y eso hace que la sociedad crezca y potencie sus capacidades, fundamentalmente porque hay un proceso de transmisión de conocimiento. Actualmente, uno de los problemas fundamentales es que ese proceso de transmisión de conocimiento de una generación a la otra y de brindar el conocimiento que es esencial para poder enfrentar los retos que vive y va a tener en su frente cada ciudadano, ese proceso está fallido. Cuando uno piensa en sociedades poderosas, uno sabe que son sociedades donde la gente está bien preparada. Cuando uno ve países innovadores, países que están desarrollando tecnología, países que están desarrollando el área de la ciencia, de las comunicaciones, el área de la literatura, todas las áreas, la ingeniería, la geología, todo lo que sea desarrollo, conlleva gente que sepa, que piense y que cree. No es solamente gente que aprende información y que aprende conocimiento, sino una sociedad que genere conocimiento nuevo y crezca. Y en Puerto Rico ahí nos hemos quedado cortos. Y esta discusión es fundamental para este país porque tenemos que en ese proceso definir a dónde vamos como país para entonces poder pensar qué tipo de educación necesitamos para poder alcanzar esas metas. En esta semana, y todas las semanas, y todos los meses, y todos los años, aquí se discuten asuntos y los vemos de forma fragmentada. En esta semana uno de los asuntos que más se discutió es el incremento en la criminalidad. Y aquí vemos que de momento están matando 3, 4 personas al día.
y está resurgiendo un pico de criminalidad que se entendía que había sido controlado. Y cuando vemos toda esta criminalidad que está ocurriendo y nos planteamos qué relación tiene la educación con ello, vemos que ciertamente no estamos cumpliendo el cometido educativo. Algo está pasando en los niños, sobre todo en esa edad de donde ellos están de quinto a sexto a séptimo, y de séptimo a octavo grado, ahí en esa edad de la adolescencia, ahí perdemos muchos muchachos. Y esto es un problema bien serio. Y ahí es que nosotros tenemos que intervenir. Esas etapas de la educación primaria, de la educación elemental, es fundamental robustecerla para poder crear un país sostenible. La falta de educación en Puerto Rico y la falta de capacidad de análisis crítico, yo lo veo todos los días en el proceso político. Nosotros continuamente estamos eligiendo gobiernos que después que están ahí todo el mundo está en ira, pero sin embargo cada elección volvemos a elegir la misma gente y se cambian los partidos y todo el mundo descontento. Se da el gusto de cambiar el partido anterior, pero vuelven a darse situaciones que la gente está insatisfecha. Y la gente políticamente, a pesar de todo lo que se dice, yo pienso que de sectores demasiado amplios en el país tienen un nivel de cultura política a nivel de la tribu, no a nivel del país. Y cuando digo nivel de cultura política a nivel de la tribu, es que usted coge la tribu a que pertenece y mal que bien usted va a defender esa tribu como defiende el equipo de pelota o el equipo de baloncesto suyo, porque es una cuestión de este es mi equipo, malo o bueno, yo voy a él. Y cuando empezamos a ver los problemas de planificación y empezamos a ver todos los problemas de qué es lo prioritario en el país, los problemas con los sistemas de transportación, los problemas con la producción, la falta de empresarismo en Puerto Rico, lo difícil que se hace cualquier cosa, a veces la falta de civilidad de muchos ciudadanos. Y el otro día yo voy a un lugar y una persona que sale de un negocio y tira las latas de basura, de cosas que había consumido ahí en la calle como si nada. Uno va conduciendo por la calle y ve a la gente tirando la basura y no le importa. No hay un pensamiento de civilización, de conjunto. Y el punto que quiero traer es que aquí hace falta trabajar con la educación y esto no se puede dejar como algo de poca monta, sino que la educación tiene que ser transformadora. Y entre esos puntos, y vamos a estar hablando mucho de eso, nosotros tenemos que seleccionar la gente más capacitada, que tenga el don de la enseñanza, para ponerlo en los salones. Tenemos nosotros que ver cómo nosotros desarrollamos una educación que tenga sentido, que tenga propósito. Yo me pongo a pensar, uno de niño, que te metan en un salón de clase. Es más, yo me pongo a pensar lo difícil que era en la edad de uno de 5, 6, 7 años. Uno lo que quiere es estar caminando, explorando, mirando. Que de momento usted tiene que sentar 6, 7, 8 horas en un salón, en un pupitre, no puedes mirar para el lado, tienes que estar atendiendo a una maestra ahí. Quizás la maestra da la clase aburrida, lo que tiene son las pizarras escritas con cosas que habían que copiar. Y ahí se supone que si eres buen estudiante, tú te quedes quietecito, no mires hacia el lado, tienes que quedarte ahí fijo, y esa es la educación. Así que nosotros tenemos que transformar eso de forma bien amplia. Uno de los elementos clave, y voy a hablar de un área que yo pues conozco particularmente, es el área de enseñanza en geografía. Por ejemplo, en el caso de la geografía, el proceso educativo nos lleva a unas conceptualizaciones de quién somos que son totalmente equivocadas. Por ejemplo, yo recuerdo siempre ver a la maestra en la escuela tener un mapa del mundo en la proyección Molway o la proyección Mercator y ver todos esos grandes continentes y empezar a decir, ustedes ven este puntito que está aquí, este puntitito, esos somos nosotros. Y ahí empezamos nosotros a desarrollar la conceptualización de que nosotros somos meramente un puntito comparado con todo lo demás que es más grande. Y eso del puntito, aunque parece insignificante, es bien importante en el desarrollo psíquico de un estudiante.
Puntito es la isla Antigua al lado de Puerto Rico, o la isla de Martinica. Puntito es el planeta Tierra al lado del Sol. Puntito es el sistema solar dentro de la Vía Láctea. Y puntito es la Vía Láctea dentro de las estructuras macrocósmicas del universo. Los países, para ser grandes, no tienen que ser grandes en cuanto a sus dimensiones. Y eso es importante. Yo cogería, por ejemplo, un mapa de Puerto Rico ampliado del tamaño de una pared y lo pondría en cada escuela elemental en Puerto Rico. Un niño vea a nivel de la pared completa, estoy hablando de 10 pies por 15 pies, y pueda ver todos los pueblos de Puerto Rico. Y hay tecnología para hacer eso, para que tú empieces a romper los mitos de la percepción del tiempo y el espacio. Puerto Rico es la punta de una montaña, dice alguna gente, que se puede hundir en cualquier momento. Así que además de ser un puntito, hay una concepción de que nosotros nos podemos hundir, sobre todo si ocurre un terremoto. Yo he dado muchas conferencias de terremotos y a mí no me deja de sorprender el número de personas que piensan, pero que lo creen, que si aquí ocurre un terremoto se hunde la isla, porque la isla es hueca. Yo he trabajado en el área de mapas mentales y yo te puedo mostrar a ti como en el mapa mental del puertorriqueño, aún de muchos maestros, una isla es como si fuera un témpano que flota, que no está agarrado en el fondo. Hay otros que tienen la idea que la isla tiene forma de cono, pero que ese cono tiene la punta hacia abajo, de manera tal que uno de los lados del cono, el lado llano, es la parte superior, pero la punta es hacia abajo. Y eso tiene que ver con que alguien en algún momento, que yo no sé dónde, escribió o enseñó, y esto se repite mucho, yo no sé el origen, alguien dijo que Puerto Rico tenía la forma de cono, pero los estudiantes, cuando oyeron que tenía forma de cono, pensaron en el cono de papa frita o el cono de piragua, que tiene la punta hacia abajo, y si fueras a usar la imagen del cono, tendría que ser el cono con la punta hacia arriba, que es la figura estable. Así que no basta con decir que es forma de cono, tiene que especificar hacia dónde está la punta. Y lo que quiero señalar es que aquí tenemos dos strikes, que somos un puntito. Segundo, que esto es una isla que tiene, que es como si fuera un cono triangular con la punta hacia abajo, así que si tú oyes que aquí hay peligro sísmico, tú estás aterrorizado, porque sabes que esa figura geométrica es inestable y te hunde. Hay gente que dice que la isla está hueca también, para que las cavernas, de que hay cuevas. Entonces empieza la gente a repetir que el mar ha horadado el perímetro insular y hay unos huecos inmensos, y que por la construcción el peso va a ir aumentando y se puede hundir todo eso. Así que hay un montón de conceptualizaciones equívocas. Yo me encontré un agente una vez, y esto, aunque no me lo crean, se lo digo así porque yo no lo creía, y me cercioré que era así, que se mudaron de Puerto Rico porque Puerto Rico se iba a hundir y se fueron a Texas. Sabrá Dios qué tornado los va a coger allá, pero hay una falta de entendimiento pero profundo. Fíjate, Pepe, es que todo eso que tú dices, si lo leemos como metáfora de una manera de pensar, pues en realidad es un espejo bastante certero de cómo nosotros nos sentimos, y como pueblo y también como individuos a nivel colectivo. O sea, se siente que hay un espacio hueco, que hay un espacio inestable. Nos sentimos muy pequeñitos frente a un todo grande que siempre viene de afuera la información y aporta a nosotros. O sea que creo que esos mapas mentales definitivamente son testimonios de todo, de nuestro imaginario y todo lo que tenemos que trabajar, y para eso es que hoy vamos a estar hablando con nuestra invitada, ¿no? De un poco de esas metáforas de nuestro imaginario, de nuestras realidades, y cómo podemos cambiarlo, y los esfuerzos colectivos que se están haciendo ahora para cambiarlos. De hecho, pues estamos muy felices de que ya llegó al estudio nuestra invitada, la profesora y doctora Ángeles Molina Iturrondo. Siempre he querido conocerla en persona porque, aparte de ser una profesora muy importante en el sistema de universidad público, ella fue catedrática del Departamento de Estudios Graduados
de la Universidad de Puerto Rico por muchos años. ¿Todavía? Pues todavía lo es, fue decana de la facultad por muchos años y sigue siendo catedrática. También es autora de cuentos de literatura infantil, artículos académicos y varios libros académicos en el campo de educación preescolar y lectoescritura emergente. Pero también quiero mencionar que trabaja con una de mis mejores amigas y hermanas de vida, la profesora Gladys Capella, que siempre habla mucho de ustedes, de las horas que pasan luchando por la acreditación de la Universidad de Puerto Rico. Así que bienvenida, Ángeles. Gracias, Bienvenida. un placer estar aquí con ustedes dos en este domingo por la mañana. Encantada. Gracias por despertarte, yo sé que es una hora inmunda. No creas, yo me levanto temprano, leo el periódico, me tomo un café con calma, Qué así chévere. que no es tan inusual, no es tan inusual. Qué bien. Pues Ángeles, hoy vamos a tener una conversación informal con nosotros que no somos peritos de la educación y pues obviamente queremos que nos hables tú desde tu peritaje sobre el estado de la educación primaria y secundaria en Puerto Rico. Y no sé, pues tal vez podemos usar esta metáfora del imaginario nuestro como una isla hueca o una isla inestable. ¿Y cómo se refleja eso entonces en el campo de la educación? ¿Qué tú piensas? Bueno, la gente, el pueblo tiene una sabiduría que a veces es insondable y según yo escuchaba al doctor Molinelli hablar de esas imágenes y de esos conceptos incorrectos o desacertados que tiene mucha gente en Puerto Rico sobre la geografía de la isla, no podía evitar pensar lo mismo que tú estabas pensando, cómo son metáforas de la situación social, económica, educativa, cívica tan difícil que enfrenta Puerto Rico y que ha enfrentado ya durante varios años y que pues es el resultado de unos factores muy complejos, entre los cuales pues se encuentra la indefinición política del país, que aunque mucha gente no lo quiere aceptar, sí está en el sustrato de la problemática que enfrentamos, y yo creo que cada día eso se hace más patente, y está también en el sustrato de la educación que ofrecemos a nuestros niños, porque cuando examinamos los sistemas educativos exitosos en el mundo, observamos que forman a sus estudiantes para convertirlos en unos ciudadanos que reflejan el proyecto de país que están impulsando. Y ese no es el caso en Puerto Rico. Nosotros no hemos logrado ni gestar un proyecto de país por las divisiones ideológicas tan profundas y abismales que tenemos entre nosotros mismos. Y como resultado, pues tampoco hemos podido forjar un proyecto educativo que sustente ese proyecto de país. Y eso lo estamos viendo, es ya una realidad en lo que ocurre en la sala de clase, lo estamos viendo en el desempeño escolar de nuestros estudiantes de escuela pública. Sabemos que la mayoría de las escuelas están en plan de mejoramiento. Eso lo que significa es que los alumnos no logran alcanzar la meta educativa esperada en el área de español, matemáticas, inglés. En algunos grados se miden también el aprovechamiento en ciencias. Y aunque este año más o menos 100 escuelas salieron del plan de mejoramiento, el año pasado eran 1.258, si la memoria no me falla, algo así por el estilo. Puedo fallar en uno o dos números. Vamos a pensar que salieron más o menos 100, todavía tenemos como 1.100 escuelas en plan de mejoramiento. ¿De un total de cuántas escuelas? No, son menos, como 1.400 escuelas, más o menos, a grosso modo. O sea, como de 1.400, un promedio de 1.100 están en plan de mejoramiento, lo cual quiere decir que no están cumpliendo con los requisitos de las pruebas puertorriqueñas. Correcto. Y fracasan a nivel colectivo. Exactamente. Para que ambos tengan una idea, en el año 2010-2011, que tengo los datos aquí, y lo traigo como, ¿verdad?, un número, pero porque es el que tengo a la mano. La meta para el país en el logro de las pruebas puertorriqueñas en español fue 84.68%. O sea, se esperaba a nivel de Puerto Rico que el 84.68% de los alumnos de escuela pública que tomaran esta prueba
demostraran proficiencia o un nivel avanzado. La triste realidad es que en tercer grado solo el 54% de los alumnos demostró estar en un nivel proficiente o avanzado. En cuarto, 44%, en quinto 44%, en sexto 48%, en séptimo bajó a 37%, octavo 45% y undécimo 38%. O sea que si ustedes miran esto, ¿verdad?, de una manera analítica, vamos a ver primero que en el grado que salen un poco mejor los alumnos es en el tercer grado, y eso es consistente. Y de ahí en adelante siguen descendiendo las puntuaciones. Ok, pues vamos a seguir hablando de eso y lo que implica en el próximo segmento entender bien qué es la prueba puertorriqueña y qué significan estas puntuaciones para nuestro país. Nos vamos a la pausa. Gracias. Bienvenidos de vuelta al segundo segmento de Dialogando con Beni. Estamos en el estudio el doctor Pepe Molinelli, esta servidora Rosana Cerezo y nuestra invitada, la doctora Ángeles Molina Iturrondo. Pues estamos hablando de las pruebas puertorriqueñas y pues la triste realidad de que la gran mayoría de todas las escuelas públicas puertorriqueñas no están cumpliendo con unos requisitos mínimos. Esas cifras que usted nos estaba diciendo, ¿qué significan? Lo que significan es que lamentablemente la minoría de los estudiantes de escuela pública que toman estas pruebas, que dicho sea de paso son requeridas por el gobierno federal, que aporta una gran cantidad de dinero para la operación del Departamento de Educación, la minoría de estos estudiantes demuestran un nivel de aprovechamiento aceptable, proficiente, como les llaman ellos, que es el término que utilizan, o avanzado en áreas de contenido como español, inglés, matemáticas y en algunos grados se mide ciencias. Esto pues ciertamente tiene unas implicaciones muy, muy graves porque una vez una escuela no logra esa meta nacional, esa meta para Puerto Rico en términos de la cantidad de estudiantes o del porciento de estudiantes que demuestra un nivel proficiente o avanzado en la materia, pues pasa a lo que se llama el plan de mejoramiento. Y entonces empieza a recibir unas ayudas especiales, unas ayudas particulares para que los estudiantes suban sus niveles de aprovechamiento. Pero en Puerto Rico lo que hemos visto es que con muy pocas excepciones, una vez una escuela cae en plan de mejoramiento, en ocasiones pasan 5, 6, 7 años y no puede salir, no sale del plan de mejoramiento. Profesora, pero eso es lo que no se entiende, ¿cómo es que se invierte tanto dinero, se le da más dinero si está en un plan de mejoramiento? O sea, que la inyección de dinero de fondos locales y federales es multimillonaria y sin embargo, ¿cuál es el disloque para que todo este dinero no eche este sistema para adelante? Bueno, es una realidad que está demostrado esto en la literatura de investigación, ¿verdad?, por muchísimos años, que hay una relación, hay una correlación, hay una relación directa entre el nivel socioeconómico y el aprovechamiento escolar. Eso nadie lo cuestiona. Esto tampoco es predeterminista, ¿verdad? Esto no quiere decir que porque una persona venga de un nivel de pobreza no puede superar esa limitación. Sí puede superarla y hay montones de historias de éxito, pero en términos generales sabemos que hay un vínculo entre los niveles de pobreza y el aprovechamiento escolar por muchas razones. Primero tiene que ver con el choque de valores. La educación es un valor de la clase media, porque la educación implica el pensar que va a haber un futuro mejor y estamos haciendo unas inversiones de tiempo, de esfuerzo y de energía en el futuro de este niño que no vamos a ver los frutos inmediatamente, es un acto de fe, vamos a ver los frutos dentro de 20 o 30 años. Lo que sucede es que muchas personas, o la mayoría de las personas que viven en situaciones de pobreza, viven el día, viven el momento, o sea, no pueden pensar dentro no hay tiempo para pensar en el futuro, porque tienes que resolver a quemarropa ahora los problemas del presente. Exactamente. Y en Puerto Rico, a lo largo de esa línea, tú ves toda esta psicología de que hay que fumarse la vida, y es
vive hoy, porque tú no sabes si mañana vas a estar muerto. ¿Para qué tú vas a hacer un sacrificio si tú mañana tú puedes morir? ¿Qué tú haces estudiando ahí? Chacho, vete de fiesta y disfruta ahora, porque tú no sabes qué te pase mañana. En Puerto Rico hay una inmediatez existencial en segmentos muy amplios de la población, y cuando tú ves el mundo de esa forma tan precaria y te ves tan impotente de que aquí te puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y por lo tanto tú tienes que vivir con la mayor intensidad, eso es lo que hace que muchos jóvenes se metan en un punto a decir, yo voy a hacer mucho dinero aquí y después que pase lo que pase, porque yo no voy a llegar a viejo. Si yo puedo ir guiando y un carro me atropella o muero en una balacera por ahí o me pasa cualquier cosa, así que ¿para qué yo me voy a sacrificar? Esa concepción de inmediatez es un problema a nivel de esa visión macro de cómo se ve el puertorriqueño. Además, esa es parte de esa vulnerabilidad, que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, así que parte de eso es, pues, vive la vida, o sea, ¿cómo es? Bebamos, comamos, que mañana moriremos, como decían los romanos. Y eso se ve, esa actitud ante la vida, sobre todo se está viendo en jóvenes, varones, que son los que más están muriendo en las calles, en los puntos de droga, pues porque están involucrados en unas actividades que no son las mejores, los alejan de la escuela y están buscando la manera, ¿verdad?, de conseguir un dinero fácil, y eso pues ciertamente es absolutamente contradictorio con los valores de la educación, que uno mira la educación como un proyecto a largo plazo, ¿verdad? Y en parte yo creo que el país sufre, el gobierno sufre también de esa concepción, porque seguimos mirando la educación de cuatrienio en cuatrienio, cuando en realidad la educación es una gestión de futuro que requiere visión, requiere planificación, voluntad de trabajo, requiere la consecución de metas, la concordancia, y en Puerto Rico lamentablemente no hemos logrado eso tampoco. Y el problema de la educación no es solamente el gobierno. Aquí es una cuestión de que la gente piensa, no, que el Departamento de Educación. Mire, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestra familia? ¿Cuánta responsabilidad le vamos a dar a los padres en la familia y a las madres? ¿Por qué esas madres no se sientan con sus hijos a estar seguros que hacen la tarea del día? Y si no han tenido ellas la educación, ¿por qué no aprovechan y vuelven a reaprender a través de sus hijos lo que tienen que aprender? ¿Por qué en vez de estar viendo todas esas novelas y estar bregando con ese bombardeo, que ese es otro issue que nadie se atreve a tocar? Porque lo que está hablando esos jóvenes en el mundo de afuera es mucho más poderoso que lo que hará la escuela. Bueno, pero es que ese es el problema. Y entonces, ¿cómo lidiamos con eso también? O sea, los niños están jugando, creo que hay un juego por ahí que se llama Mortal Kombat, que eso es tú matando gente y ahí hay un montón de adrenalina, y eso es lo que está en la mente de esos niños. Y todos esos juegos de video de asesinatos y todo eso, y entonces entran a un salón de clase tranquilo, en un pupitre sentado, a ver la maestra allí, pues diciendo unas cosas. O sea, ese mundo de la tecnología ha tenido un impacto en esos jóvenes que ya, o sea, se hace bien difícil. ¿Cómo vamos a bregar con eso? ¿Vamos a seguir promoviendo eso? ¿Vamos a regular eso? ¿O eso se va a quedar bajo la libertad del comercio? O sea, esto es bien complejo. Yo no me atrevo a juzgar a una persona que se queda mirando muchas novelas en un residencial, en un ambiente de mucha pobreza y de mucha violencia, porque yo misma me he encontrado que a veces veo más televisión de la cuenta porque me estoy escapando, porque caigo en lo que hace todo el mundo. Es que eso yo sé que es tentador verlo desde ese punto de vista, pero bueno, puede ser terapéutico en otros, pues capaz de una realidad. No, pero terrible, que es tentador decir, vamos a ver que la mamá deje de ver tanta novela y se siente, pero en realidad es que venimos acarreando históricamente unas deficiencias educativas que esa misma madre o ese mismo padre no le podemos pedir algo que no ofrecimos, ¿verdad? Entonces a veces y con la experiencia que yo he tenido trabajando en comunidades, pues veo que se hacen unas exigencias injustas a las personas cuando tú ves las mejores intenciones de gente que nadan pero contra una corriente, una marea, contra como si le abrieran diques, todo va en contra de esas personas y es por la pobreza. O sea que aquí hay dos
temas, y yo creo que debemos de estipular que no debemos de hablar ahora mismo de la pobreza, porque eso toma, excepto para decir que es enorme, que es el fundamento de toda esta desigualdad social y que es lo que hace que la educación siga coja, no importa la inversión que se le meta. Este es el tema de la pobreza, el tema de no uno, de muchísimos programas, porque en realidad tendríamos que hablar de sistemas económicos, de injusticia social. Pero mi pregunta a nuestra invitada, la profesora Molini Turrondo, es cómo en este ambiente de desigualdad social puede la educación presentarse como pertinente a estos jóvenes en las estratas sociales y económicas más bajas. ¿Es posible presentar la educación como una opción real para un joven que tiene ese sentido de inmediatez y que vive en la supervivencia? Yo creo que sí, yo creo que eso es posible, requiere mucho pensamiento y mucho trabajo, pero tiene que partir con una reconceptuación de lo que es la escuela. Hay que empezar desde lo más básico. Las escuelas tienen que ser lugares atractivos, sí, donde uno quiere estar. Yo he estado en el mundo de la educación toda mi vida profesional, más de 30 años, y he visitado muchísimas escuelas a lo largo de mi vida, y yo les puedo decir que hay escuelas en las que yo no quiero estar. Así, o sea, yo no puedo pensar que yo voy a pasar un día entero. Era lo que decía el doctor Molinelli hace un rato, sí. O sea, son lugares tan inhóspitos, tan feos, donde no hay verdor, donde no hay sombra, no hay fresco, no hay, que uno como adulto no quiere estar ahí. Entonces, imagínense los niños que tienen que pasar ahí el día entero. Hay que empezar por ahí, sí, aún desde la base de lo que es la planta física. Las escuelas deben ser lugares bonitos, atractivos, con verdor. Por ahí tenemos que empezar. Y ciertamente hay que revisar el currículo, hay que incorporar las tecnologías, las bellas artes, los deportes. Todo eso lo hemos ido perdiendo por problemas económicos, por cortar los horarios de clase, porque pues, muchos maestros lo que desean es salir temprano. Sin embargo, si nosotros ofreciéramos un programa de día completo con una multiplicidad de opciones, además de las materias que son requeridas, que también hubiera alternativas para bellas artes, para pintura, para música, que hubiera deportes, teatro, las tecnologías hay que incorporarlas. Hoy en día yo no puedo concebir cómo educar sin utilizar las tecnologías de información. Esa es otra forma, es de hecho la nueva manera de alfabetizar en el siglo XXI. Ya no es solamente suficiente que los niños aprendan a leer y a escribir. Ahora tienen que aprender a leer, a escribir, a usar el lenguaje de forma correcta, pero también a utilizar el lenguaje para interactuar con las tecnologías de información. Pero para hacer eso necesitan maestros bien preparados. Y uno de los problemas serios que nosotros tenemos es que la variabilidad en cuanto al contenido que tienen los maestros que salen acreditados como tal es demasiado grande. O sea, hay un problema de control de calidad. Hay un problema con instituciones que lo que tienen es un negocio en la educación. Y mientras más personas tú gradúas, mejor. Si tienen la calidad, el nivel, esa es otra cosa. Pero uno de los problemas que hay que ver cómo se ataca es cómo tú seleccionas a la gente que verdaderamente tiene el don de ser maestro. Sí. Cada maestro es un elemento transformador de la sociedad, porque cuando un maestro inspira a un estudiante, una vez tú lo inspiras, no hay nadie que lo detenga. De manera tal que tú tienes que tener la mejor gente, sobre todo en los grados elementales, porque también está el mito de que escuela elemental lo enseña cualquiera porque eso es para nene. Sin embargo, el conocimiento que tiene que tener conceptual de un maestro de escuela elemental para poder poner los cimientos del conocimiento son muy complejos, porque el maestro de escuela elemental tiene que hacerlo complejo fácil. Cosas tan sencillas como ¿cómo tú le explicas a un niño que vive en una esfera? Eso conceptualmente no es sencillo. Es más, tú se lo puedes decir al niño y el niño te dice, vivimos en un globo que se llama la Tierra, y aún así no lo comprende.
Porque para tú comprender eso, tú te tienes que ver de pie en esa esfera. Y después si tú dices que esa esfera se está moviendo a más de 600 kilómetros hacia el este, todavía es más complejo. ¿Cómo tú comprendes eso? Pues fíjate, Pepe, una de las cosas que a mí me encantó comprobar cuando trabajé en proyectos especiales en las escuelas públicas es ver cuánto buen maestro había. Hay maestros que inspiraban, que amaban a los niños y porque lo amaban podían tener un control del grupo impresionante con una disciplina positiva. Pero de igual manera que me inspiró, también me espanté por otros maestros que eran exactamente lo contrario. Eran maestros que parecían, si no odiar, resentir mucho a los niños. Y me atrevería a decir que a veces parecía odio aquello que yo estaba viendo. Vi maestros que cogían con los nudillos y le pegaban en la cabeza a los niños, gritaban, usaban palabras soeces. Y los trabajadores, la trabajadora social del plantel lo sabía el principal, y se sentían sin embargo maniatados para poder disciplinar a aquel maestro. Y en las listas de maestros, aquel maestro malo quedaba con los mismos derechos y al mismo nivel y le daban las mismas asignaciones que a la maestra inspiradora. Y esa es mi pregunta a la profesora. Usted, si nos puede arrojar un poco de luz de cómo ahora se está manejando ese discernimiento entre el buen maestro y el maestro que pega el cocotazo. Bueno, tenemos mucho camino que andar todavía para lograr ese discernimiento que tú mencionas aquí en Puerto Rico, porque todavía en el Departamento de Educación pues se siguen nombrando maestros a base de las listas de turno, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir una lista de turno? Bueno, esos son unas listas donde se ponen en orden de prioridad o por número los maestros que están cualificados, o sea, que tienen su diploma de bachillerato, que tienen un índice académico, que han tomado el PCEMA, que es lo que le llamamos PCEMA, que son las pruebas de certificación de maestros, que es un mecanismo, un instrumento de discernimiento que se está utilizando hace varios años, y pues según van surgiendo las plazas, pues se le ofrecen a los maestros. En ocasiones, pues el maestro tiene la oportunidad de obtener una plaza en un grado y en una especialidad afín a su preparación, que es lo que aspira la ley No Child Left Behind, ¿verdad? Con lo que ellos llaman los Highly Qualified Teachers, los HQT. Pero en otras ocasiones no sucede así, hay un desfase. Y pues se le ofrece una posición docente a un maestro que no necesariamente pues tiene la preparación afín a su trasfondo. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, particularmente en estos países donde los sistemas educativos son más efectivos, esas decisiones de quiénes van a ser los maestros se toman a nivel de la escuela y se toman en función de entrevistas que se hacen a los maestros potenciales, que deben cumplir con unos criterios de calidad de una manera muy similar a como se recluta en otros escenarios en los cuales se recluta buscando al mejor candidato. En Puerto Rico hay muy pocas escuelas donde se reclute de esa manera. Yo les puedo mencionar que hasta hace quizás un año, porque sé que ahora con la nueva alcaldesa de San Juan, la señora Carmen Yolín Cruz, pues han habido cambios, pero en la escuela que opera el municipio de San Juan, de School of San Juan, sí, se reclutaban los maestros, y yo quiero pensar que se deben seguir reclutando a los maestros de esa manera, y el cuerpo magisterial era extraordinario. O sea que se entrevistaban a los maestros y aquella lista no era suficiente, eso es una cualificación mínima, sí, y de ahí entonces se empiezan sí, las entrevistas como sí, en cualquier otro trabajo, sí, correcto, en la empresa privada, correcto, o en el gobierno. Correcto, así que ese es un ejemplo, y hay otras escuelas, la nueva escuela Ponce de León, que estableció la doctora Ana María Blanco, también reclutaba de esa manera, o sea, hay unas excepciones. Sí. Esa debe ser la norma. Yo creo que si queremos reclutar maestros verdaderamente competentes, pues tenemos que examinar los candidatos, tener unos criterios claros y hacer ese reclutamiento de una forma distinta, como ya se está haciendo en los Estados Unidos.
Y menciono Estados Unidos porque es el referente, lamentablemente, es el referente federal, porque a nosotros nos aplica también la ley No Child Left Behind, Sí. que yo hace un ratito mencioné que es una ley nefasta, y ciertamente es una ley terrible porque es la ley que ha establecido la medición compulsoria con las pruebas estandarizadas. ¿Y por qué es tan nefasta esa compulsión a pruebas estandarizadas? Mira, es nefasta porque esto es un elemento, la ley es muy compleja, Sí, pero sí, es sí, un pero elemento. a grandes rasgos, sí. Es nefasta porque ha convertido la medición en el fin de la educación. Y hay muchas situaciones en escuelas en Puerto Rico y en los Estados Unidos en las que los maestros están literalmente enseñando para la prueba. Sí. Y eso desvirtúa la calidad de la educación, porque deja de ser una educación integral que atiende al individuo de forma completa. Se han dado muchísimos casos de fraude. Maestros que quieren que sus escuelas salgan bien, no estoy hablando de Puerto Rico, aunque en Puerto Rico también ha ocurrido, pero en Estados Unidos han habido casos de fraude, que los maestros no quieren que sus escuelas caigan en los planes de mejoramiento o quieren mantenerse donde están, y pues le dan las contestaciones a los estudiantes. O sea, se ha generado toda una cultura que no es la mejor cultura O sea que de medición. porque estando en las escuelas yo sí sentía ese empuje que el segundo semestre ya todo se convertía el estudiar para la prueba puertorriqueña, y entonces pues uno se pregunta si por un lado uno quiere que salgan bien en las pruebas puertorriqueñas y estamos utilizando la prueba puertorriqueña como el estándar de medición para decir que estamos fracasando, pero la pregunta es, ¿la prueba puertorriqueña puede ser también un elemento que influya en esa mentalidad que nos lleva a fracasar por atender a la educación de esta manera, de esta visión de túnel? Influye porque en la vida todo está relacionado con todo. Y esto puede parecer, ¿verdad?, una frase así media extraña, pero la realidad es que si tenemos que administrar y somos estudiantes y tenemos que tomar esa prueba puertorriqueña, y por ejemplo el maestro se ha dedicado a cubrir ese contenido única y exclusivamente, o a enseñarlos cómo se toma la prueba, se están creando unas expectativas en los estudiantes, se están creando unas expectativas en los maestros, en los padres, al efecto de que se nos va la vida en la prueba, porque es lo que le llaman los americanos el high stake testing, o sea que son pruebas sobre las cuales se toman unas decisiones contundentes para el futuro de esa escuela, inclusive hasta puede llegar a representar que una escuela se cierre. Es el caso de las escuelas que han estado en plan de mejoramiento por muchos años y no han logrado trascender esos niveles. En Puerto Rico no se han dado esos casos con la misma frecuencia que en los Estados Unidos, pero en Estados Unidos se han cerrado muchas escuelas, se reconfiguran las escuelas, los maestros se mandan a otras escuelas, etcétera. Así que sí influye. Esto no significa que no tengamos la responsabilidad de evaluar y de documentar el aprendizaje. Claro. O sea, hay una responsabilidad de rendición de cuentas por un lado, y por otro lado los maestros somos responsables de documentar ese proceso de aprendizaje para ayudar al estudiante a aprender más y mejor, pero no puede basarse única y exclusivamente en pruebas estandarizadas. Hay que trabajarlos de otra forma. Y Sí, no podríamos Pepe. ver las pruebas estandarizadas como un complemento, no el único criterio, porque Sí, también claro. uno puede argumentar, espérate, pero es que el Estado necesita saber el desempeño de todas esas más de 1000 escuelas, de una manera u otra, Sí. y esa misma evaluación dice dónde tú tienes que trabajar más duro y dónde lo estás haciendo bien, y te ayuda para desarrollar una estrategia. Lo que está señalando es que no puede ser eso nada más, que hay otros elementos en el criterio para Correcto. determinar eso. A mí me gustaría, todo el mundo conoce el modelo de Finlandia, Sí. y en Finlandia se hace mucho hincapié en poner la gente de mayor preparación en las escuelas. Y se dice que en Finlandia el sueldo de un maestro de escuela elemental es igual al de un médico. Y que para ser maestro de escuela elemental en Finlandia usted tiene que ir por un proceso de evaluación y selección, de suerte tal que quienes terminan siendo maestros tienen como mínimo tener un doctorado en educación elemental o estar bien preparado, y de ahí entra un proceso de competencia para seleccionar quién es el que es. Y eso es fundamental.
Y de alguna manera tenemos nosotros que poner la mejor gente para que sirva de inspiración a esos niños. Y eso de alguna manera operacionalmente hay que trabajar. Yo sé que en una ocasión en Cuba, la UNESCO, Naciones Unidas, hizo una evaluación del desempeño en español, en matemáticas, en ciencia, en América Latina. Y fue interesante que el promedio más bajo de Cuba era más alto que el del resto de los países de América Latina. Y los resultados fueron tan extraordinariamente buenos para Cuba que pensaron que había habido un error o se había hecho trampa. Y volvieron a dar los exámenes y se corroboró que no, que el nivel es alto. Y una de las razones que se dio para eso es que en Cuba la gente más preparada y más inteligente, como todo el mundo gana esencialmente lo mismo, no iban a irse a otras profesiones. Los que eran maestros y eran de primer orden, que aquí bien inteligente sería un ingeniero, sería un médico, pues allá se quedaba como maestro. Yo tenía gente de alto calibre a nivel elemental enseñándole a los niños, y el efecto acumulativo de eso era extraordinario en términos del desarrollo educativo. Así es, Pepe. Quería tirar una cifra antes de irnos a la pausa para continuar y luego hablar un poco con la profesora Molina Iturrondo sobre el plan decenal que se está proponiendo ahora en la Cámara, pero la cifra que les quería tirar es esto sobre Finlandia. Me acaba de mandar mi prima desde Miami, que nos está escuchando y es profesora universitaria. Me dice que se escogen 120 estudiantes al año de 2.000 solicitantes para participar en el programa de educación a maestros en Finlandia, y que entonces se estimula que estos candidatos a maestros lleguen a tener doctorado para trabajar con niños en escuela elemental. O sea que tienes personas con doctorado, igual que la doctora García Blanco, mi amiga en la escuela elemental Juan Ponce de León, el barrio Juan Domingo, ¿no? Ella tiene un doctorado de Harvard y está en esa escuela, y ahí hay como un pequeño modelo finlandés. Así que vamos a hablar de eso. No necesariamente la gente tiene que tener doctorados, ¿no? Hay excelentes maestras que no lo tienen, pero el tema de la educación de los maestros sí es muy importante, de la visión y el amor a los niños. Vamos a seguir con ese tema en el tercer segmento, y creo que la música va a ser la misma, que era Mercedes Sosa cantando la canción de Violeta Parra, Que vivan los estudiantes. Y seguimos aquí en Dialogando con Beni. Sí, aquí de vuelta el tercer y último segmento de Dialogando con Beni. Estamos entrevistando a nuestra invitada, la profesora Ángeles Molina Iturrondo. Les recuerdo que nos pueden hacer sus comentarios por texto al 787-444-0804. 787-444-0804. Bueno, profesora, estábamos hablando del modelo de Finlandia, y aquí en la pausa pues usted nos estaba explicando que de hecho ese modelo se implementa luego de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Si nos puede contar eso, porque es interesante ver cómo otros países rebotan de situaciones de crisis profunda, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Finlandia quedó en un estado muy frágil, económico, social, en una situación muy difícil, y la educación, su sistema educativo estaba por el piso. Y como país decidieron que iban a cambiar esas circunstancias, y es desde entonces que empiezan a forjar un nuevo sistema educativo en el que una de las características, entre otras que ustedes mencionaron aquí, es que las decisiones, la administración de las escuelas está en la base de la comunidad. O sea, que está totalmente descentralizado. Y tuvieron un éxito rotundo. Ciertamente pues hay unos elementos culturales que hay que tomar en cuenta, unas características, porque no se puede hablar de estas transformaciones educativas en el vacío. Sí. O sea, la educación es un proceso sociocultural y hay que mirar el entorno sociocultural en el que está inmerso. Pero ciertamente la experiencia de la Segunda Guerra Mundial parece que fue pues un factor detonante para que el país decidiera que iba a transformarse, se transformó completamente y transformó su sistema educativo. Eso mismo ocurrió con los vascos, con el País Vasco, después de la muerte de Franco, cuando empiezan las transformaciones políticas en España. Una de las primeras cosas que ocurrió es que la educación se descentralizó y se le dio la responsabilidad a cada una de las comunidades autónomas de manejar su sistema educativo. Y el sistema educativo del País Vasco estaba también
por el piso. Yo creo que estaba peor que el nuestro. Y el País Vasco logró atraer a una misma mesa a todos los sectores políticos, sociales, con diferencias ideológicas marcadas, y todos se pusieron de acuerdo en que la educación tenía que ser el proyecto para echar para adelante al país, de la mano con un proyecto económico. El País Vasco es una de las comunidades autónomas pues más correcto. Es el País Vasco y Cataluña, ¿verdad? Tienen un vigor económico bien marcado y han logrado elevar el nivel de calidad de su sistema educativo en Europa a uno de los mejores, y eso lo han logrado desde la década del 80 hasta el momento. Una cosa que nosotros tenemos que examinar es que los dos países que muestran en el mundo el nivel de desempeño escolar más alto son Corea del Sur y Finlandia. Sin embargo, ambos modelos son opuestos. En Corea del Sur, el número de horas que un niño tiene que estar estudiando es una cosa que básicamente le está robando a la infancia. Y hay niños que hasta se están quitando la vida por las presiones. Aquí los niños están estudiando día y noche. A veces los dejan hasta las 11, las 12 de la noche en institutos porque ellos tienen que pasar unos exámenes que son tan estrictos que la única oportunidad que ellos tienen de avanzar en la vida es en pasar todos esos exámenes que si no los pasas no vas a ningún lado. Sí. Así que hay una competencia brutal y hay muchos maestros, muchas horas de clase, sin embargo, y tienen unos logros altos, pero en Finlandia es lo opuesto. En Finlandia creo que un niño viene a entrar a la escuela a los 7 años. No es desde cuarto a los 4 años aquí que si el pre-kinder tiene que ser esto, y no, a los 7 años que el niño entra. Y creo que el número de horas que va al día son 4 horas o algo mínimo. Sin embargo, tienen el nivel más alto. Y lo que quiere decir es que en ese poco tiempo la calidad de lo que están recibiendo da y sobra. Sí. Y entonces son modelos bien interesantes porque uno con un esfuerzo brutal montando a los estudiantes logra eso, pero los finlandeses de forma mucho más cómoda, pero con gente que son maestros de alto nivel, logra lo mismo. Entonces el planteamiento es, ¿qué vamos a hacer aquí en Puerto Rico? ¿Por dónde empezamos? Porque siempre estamos viendo el problema, la clave de la discusión aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar la educación? Y a mí me gustaría dejar claro que nosotros hemos sido transformadores en la educación. Cuando vino la operación Manos a la Obra en Puerto Rico, un país que la mayor parte de la gente no sabía leer ni escribir, un país sumido en la pobreza, desarrolló todo un proceso de ampliar el acceso a la educación, crear las condiciones para que los hijos de analfabetas se convirtieran en profesionales y se creó una clase media en Puerto Rico. Nosotros sí mostramos en un momento histórico un empuje extraordinario, creativo, vigoroso, imaginativo. Y hoy, a principios del siglo XXI, tenemos que nosotros mismos los puertorriqueños reiniciar ese proyecto al nivel del siglo XXI y saber que lo podemos hacer, porque hay que quitarnos de la mente el marasmo ese de negatividad que hay, que está permeando todo, y dejar, como yo he dicho anteriormente, de ver las cosas solamente como fueron o como son y empezar a ver las cosas como pueden ser. Y ese es el proyecto. Yo creo que esta discusión es qué es lo que vamos a hacer y por dónde vamos a empezar. De hecho, eso es lo que debemos de tocar el próximo. Entonces, que los esfuerzos colectivos que hay, entiendo que hay unos esfuerzos ciudadanos que entonces han desembocado en la presentación, en la propuesta de un plan decenal de educación. Y eso es lo que quisiéramos que la profesora comentara. Correcto. Antes de entrar en ese punto, sí, me gustaría añadir un comentario al planteamiento del doctor Molinelli. Esa transformación que se logró en la educación en el siglo XX, que ciertamente fue una vitrina para el mundo y para América Latina, se logró porque Puerto Rico tenía en ese momento un proyecto de país. Que no tenemos ahora, que rindió sus frutos en su momento, que fue bueno en ese contexto histórico, pero que ya se desgastó. Así que este proyecto que tenemos ante nuestra consideración, de hecho, y voy ahora a hablar del plan decenal, ¿verdad?, de una planificación de largo plazo para la educación en Puerto Rico, tiene que anclarse en un proyecto de país.
Si no anclamos el plan decenal en un proyecto de país, vamos a seguir dando palos a ciegas. Claro, yo creo que es un gran esfuerzo, yo creo en que el sistema educativo en Puerto Rico necesita un plan a largo plazo, un plan estratégico de desarrollo educativo con garras, que sea concreto, que le dé dirección a lo que se va a hacer año tras año por un periodo de 10 o 15 años en el país y que ciertamente esté avalado por todos los sectores de forma tal que independientemente del gobierno que esté en el poder, no pueda cambiarse, no deba cambiarse, que haya un compromiso moral y legal para que se siga trabajando. Los cambios en la educación toman al menos 10 años en ver sus frutos. Si nosotros logramos encauzar un plan como este, me parece que vamos a estar en una mejor situación nuevamente. Necesitamos involucrar a los sectores educativos. Este concepto del plan decenal surgió de ese movimiento ciudadano, ¿sí? Que yo creo que está muy bien, porque los ciudadanos tienen que apoderarse de su educación. Pero está en un punto ya en el que necesita que los maestros, los educadores, los componentes de la educación, del sistema educativo se apoderen de él. Sabemos que tenemos ahora mismo ante la consideración de la legislatura hay un proyecto de ley, el proyecto de la Cámara, y tengo el número por aquí, el 1032, que lo que aspira es a darle garras legales a este proyecto. Ahora se entra en una fase de discusión pública. Yo me imagino que ese proyecto va a sufrir modificaciones, pero ciertamente yo creo que es un factor positivo que nos da esperanza, sí, para el futuro de Puerto Rico. Queríamos que nos explique un poco entonces si sabe del contenido de ese plan decenal, porque se ha unido también una alianza de medios de comunicación por Puerto Rico, de distintas agencias publicitarias que están lanzando una campaña publicitaria para apoyar esta iniciativa comunitaria del plan decenal. Sabemos que se ha hecho también en Colombia, ya van por el segundo plan decenal con un éxito, unos índices de éxito, pues claro, ya van por 20 años, como usted dice, esos son procesos que una década es solo rascar la superficie, pero han tenido en Colombia unos logros importantes con la implementación de 2 planes decenales. Quisiéramos saber entonces cuál es la plataforma de ese plan, qué ventajas tiene y si usted le ve también alguna desventaja. Mira, el plan decenal no existe todavía, es una idea nada más. O sea, no, ese es el comienzo, sí, o sea que hay que redactar entonces. Sí, o sea, lo que ha ocurrido es un proceso de diálogo, mucha gente se ha reunido, han hablado, han identificado unas áreas, sobre todo personas de la comunidad, de la sociedad civil, no necesariamente educadores. Los medios de comunicación, el periódico El Nuevo Día, que fue uno de los arquitectos, ¿verdad?, apoyando este esfuerzo. Ese proyecto ahora entra en una fase de conceptuación de lo que es el plan. O sea, esto es una fase bien importante. Y para esto es que se está trabajando este proyecto de ley para poder establecer el procedimiento, quiénes van. O sea, aquí la gran pregunta es quiénes van a elaborar ese plan. Claro. O sea, quiénes van a estar a cargo, quiénes van a representar los distintos sectores de la comunidad, de la sociedad puertorriqueña, para aportar al plan. Y ese es uno de los elementos que incluye este proyecto de ley. ¿Cómo se va a organizar ese grupo de trabajo? ¿Cuál va a ser la encomienda? ¿Cuánto tiempo van a tener para llevar a cabo la encomienda? De eso es que se trata la fase en la que se está ahora. Ahora. Pues tú me preguntas, desventaja. Sí. Bueno, una de las desventajas es que, yo reitero, tiene que anclarse en un proyecto de país. Si no tiene ese norte, si no hay una visión de país, pues va a ser un plan teórico. Tenemos que saber cuál es el país que queremos. Y estamos ahora mismo, este país está en una coyuntura bien importante en términos de su definición política. O sea, yo reitero que muchos de los problemas que estamos enfrentando en este momento en Puerto Rico, en los albores del siglo XXI, tienen que ver con unas dificultades inherentes al estatus
político que tenemos, que ya no tiene garra, ya rindió lo que iba a rendir en el siglo XX y ahora mismo no está alineado con las realidades del siglo XXI. Y pone a Puerto Rico en una situación de desventaja muy, muy seria, ¿verdad? Ese problema tenemos que resolverlo. No sé cuándo lo vamos a resolver, pero lo tenemos que resolver. Así que esto lo que significa es que tenemos que empezar a plantearnos cuál es ese Puerto Rico que queremos para el siglo XXI, sí. Qué características van a tener los ciudadanos, que deben tener los ciudadanos, cómo los vamos a formar. Y a base de eso, pues entonces identificar las metas del plan, los proyectos que se van a ir trabajando independientemente del partido que esté en el poder. Otra de las desventajas que yo le veo es que hasta este momento no ha habido mucha participación de los sectores magisteriales, de los sectores... ¿Y a qué se debe eso? ¿Verdad? Yo quería hacer un punto con el proyecto de país. Yo creo que esto es un problema de huevo gallina. Si vamos a esperar que haya un proyecto de país, no va a haber plan de Senado. Yo lo pondría al revés. Yo diría que el plan educativo va a ser el que va a crear el proyecto de país. Ojalá con sea, esto me refiero a lo siguiente. Si vamos a esperar que haya un plan de un proyecto de país, sobre todo atado a la cuestión política, yo creo que independientemente de si Puerto Rico evoluciona una independencia, una estabilidad, o se queda como está, nosotros hay unos elementos básicos y respectivos del estatus político que son fundamentales en la educación. Nosotros queremos un estudiante que sea diestro en las tecnologías, en el análisis crítico de información, que sepa dónde adquirir, interpretar, representar, analizar y llegar a conclusiones propias sobre cualquier tipo de información. Que tenga una persona que tenga capacidad de expresión, que pueda hilar todo un concepto de principio a fin con claridad en vez de estar expresando oraciones fragmentadas como comúnmente ocurre. Una de las cosas que a mí me impacta cuando yo veo niños de otros países hablando es cómo estos niños pueden expresarse con mucha claridad y te desarrollan ideas completas sin un pistoneo. Aquí lo que hay son frases cortas, todo un balbuceo conceptual. O sea, es como si no hubiera una estructura de pensamiento que pueda fluir con naturalidad. Queremos estudiantes que puedan escribir, que puedan pensar críticamente, que entiendan la ciencia, la tecnología, que entiendan las humanidades, las historias, que sepan de dónde venimos. Todo eso es fundamental y respectivo de lo otro. Y personas que la educación les sirva para su diario vivir. Por ejemplo, aquí la gente sale de escuela y no sabe lo que es una hipoteca. La gente sabe de la escuela y no sabe cómo funciona la transmisión de un auto. Hay muchas cosas de día a día, que es un sistema eléctrico en una casa y cómo funciona, un montón de cosas básicas que a la gente le dan conceptos así genéricos, pero cuando llega al mundo real no sabe. Así que si no hay proyecto de país, yo creo que ese proceso educativo que diga hacia dónde tenemos que movernos puede ser un elemento que lo impulse. Lamentablemente nos estamos quedando cortos de tiempo, pero tenemos como unos 5 minutitos y no quisiera que se nos escapen sin que hablemos un poco. La pregunta esa que le hice, ¿por qué todavía no ha entrado de lleno el magisterio, los educadores en este plan decenal? Eso es preocupante, que no hayan estado ahí desde el inicio. Le pregunto por qué no estuvieron ahí desde el inicio, si hay un abismo entre la ciudadanía y los educadores. No sé, no necesariamente usted tiene una respuesta, pero yo no sé. ¿Cómo se puede llegar a participar? Alguien que se entere por este programa ahora que eso yo voy a dar el número. ¿Qué haría? ¿Cómo se integra? Yo tengo un teléfono que ahorita voy a dar, pero profesora, sí, en cuanto a los educadores y su participación. Bueno, yo no te puedo contestar de una manera contundente por qué no ha ocurrido esa integración desde el principio. Tal vez porque estas conversaciones, estos conversatorios eran conversatorios en los que las personas se integraban o por invitación o por interés. No es el inicio, que no todo el mundo tiene que estar en el inicio, en lo que se madura la idea. Pero los educadores, uno pensaría que serían los primeros invitados por la ciudadanía. Yo no entiendo cómo es. Ves que esta fragmentación de nuestra ciudadanía importante es que se incluya. preocupa. Yo sé que en todo proyecto cuando se inicia, tiene que haber una gente que sea un núcleo, que lo estructure
Y entonces ese es el modelo básico y de ahí se empieza a extender para ir incluyendo. Sí, sí, obviamente. Digo, estoy yo especulando, sí, no sí, sé si fue así. No, probablemente fue así. Pero me parece que... Pero en este momento hay una voluntad, y de hecho, si uno mira el proyecto de ley, uno ve, ¿verdad?, que sí se están tomando unas medidas para que los maestros, el personal magisterial y otros componentes de la escuela estén representados, que tienen que estar representados, porque sabemos que si no nos apoderamos de un proyecto, pues el proyecto es de otro, pero no es mío. Y todavía no ha ido a vistas públicas. No, todavía. Pero prontamente, pronto va a ir. creo que ahora, en agosto en algún momento, se espera que se empiecen las vistas públicas sobre el proyecto que esté en la Cámara. Sí. A mí lo que siempre me preocupa, y este es mi coco, es que aquí se empieza mucho proyecto improvisado que no está basado en la investigación. Entonces yo hago un reclamo a que en ese espacio participativo, donde se incluya a la ciudadanía, se incluyan a padres, empresas privadas, escuelas, profesores universitarios, se incluya también investigadores, porque nos pasamos hablando de arriba para abajo sin sacar la información para hacer el diagnóstico, para poder entender a esos niños. No todas las comunidades son iguales, hay que hacer investigación en este país y no hay suficiente investigación. O sea que no sé qué usted piensa de eso, pero me parece que sería fundamental que fuera parte de ese espacio. Definitivamente la investigación tiene que entrar en el escenario. Sabemos que en Puerto Rico no ha habido una tradición de investigación. La investigación que hacemos en la universidad la hacemos por amor al arte o porque nos gusta. Algunos compañeros en las ciencias naturales, por ejemplo, han obtenido fondos federales. Sí, la mayor parte de los fondos que hay aquí son federales para investigación. Puerto Rico tiene que empezar a establecer que la investigación criolla es una prioridad. Así es. Y es una fuente de información y de datos para tomar decisiones informadas. Así es. De nuestra realidad. Y el gobierno tiene que invertir en ayudar a estos investigadores a poder conseguir esas propuestas, ¿no? Eso va a ser el tema de otro programa, pero es muy importante, que es como si viniera un doctor a diagnosticarte cualquier enfermedad y no se te ocurre que te den entonces un remedio sin que haya un diagnóstico científico, metodológico, ¿no? Así que... Mira, y esta generación de jóvenes que viene por ahí, yo tengo estudiantes que son inspiradores. Yo veo estudiantes que a mí me reafirman que este país puede tener un futuro mucho mejor. La generación que yo tengo de estudiantes son jóvenes comprometidos, deseosos de aprender, deseosos de ser agentes de cambio. Y nosotros tenemos esa responsabilidad moral de crear un país que le dé espacio, que cree las condiciones que fertilice toda esa creatividad, que en vez de aplastarla, lo que haga es que la enaltezca, que en vez de estar poniendo bloques y trabas a todo ese desarrollo, que los estimule. Tenemos que en Puerto Rico hacer que la Universidad de Puerto Rico todavía se enlace más a los proyectos en el gobierno y en el país. Hay que crear ese ambiente. La WIPR todavía a estas alturas sigue con la programación pasada. ¿Cómo es posible que todavía tenemos la estación educativa de Puerto Rico en shows de entretenimiento social como eran las estaciones comerciales? O sea, en un momento donde hay una crisis en la educación, ¿cómo vamos a volver a reutilizar las herramientas de transformación en el país a través de los medios? Porque ahora los medios es la fuente de acceso. ¿Cómo creamos una nueva visión que inspire al país? Aquí otro elemento que no es meramente la cosa mecánica de enseña esto y aprende lo otro. Tiene el país que recobrar el espíritu, la fuerza de inspiración, el amor y la pasión, que es lo que transforma las cosas. Esa pasión se ha perdido en este país. Sí. Yo recuerdo cuando ser estudiante de la Universidad de Puerto Rico y estar en la universidad, tú sentías esa efervescencia. Hoy en día tú ves ese espíritu muerto, tú no ves esos discursos inspiradores, transformadores, donde los jóvenes, los estudiantes, la facultad se sienten como soldados en pie de lucha para transformar el país. Ese espíritu hay que volverlo a sembrar en el país. Y si hacemos eso, vamos a tener el Puerto Rico que todos soñamos. Me encanta, no sé cómo seguir eso, porque la verdad es que fue inspirador, Pepe, y eso es exactamente lo que
lo que quisiéramos como despertar de ese marasmo, creer en nuestro potencial, invertir en ese potencial. Yo he trabajado en las escuelas en mi proyecto que en su momento fue financiado por Corporación de Acción Civil y Educación, que ya dejó de existir, pero era un bufete sin fines de lucro que se financiaba con fondos de la demanda de clase de los prisioneros en Morales Feliciano. Se hicieron unos proyectos educativos de los cuales yo participé y de ahí fundé el proyecto Abra Palabra, y nunca voy a olvidar a uno de los niños de 5º grado que hablaba titubeando, hablaba en frases cortadas, y si tú lo veías, él no entendía los guiones sociales, él no saludaba, él miraba hacia abajo. Sin embargo, cuando le di un breve taller de apreciación de arte y descubrió a Picasso, yo siempre le cambio el nombre al niño por razones de confidencialidad y le pongo Pablo. Pues Pablo se enamoró del arte abstracto. Yo le pedí que hiciera un autorretrato y Pablo, todos los niños se trataban de dibujar ellos mismos y Pablo se dibujó a sí mismo, pero hizo una figura abstracta con cubos, imitando el cubismo de Picasso, de un hombre con una joroba bien grande caminando en un desierto. Y yo, de ignorante, le pregunto, pero Pablo, si yo te pedí un autorretrato, y él me dice, ese soy yo estoy solo caminando en un desierto. Y es por Pablo y por el amor a Pablo que nosotros tenemos que invertir en nuestro país. Y por eso es que tenemos a la profesora Molina Iturrondo aquí, por eso es que nos comprometemos a seguir trayendo a la profesora y otros educadores y miembros de la ciudadanía. Y con eso pues cerramos. El tiempo siempre nos traiciona. El tiempo nos traiciona y ojalá no traiciona a Pablo. Nos vamos con la canción de Silvio Rodríguez, La Nueva Escuela y la nueva esperanza para nuestro país. El número de Acción Ciudadana es 787-705-0941. 705-0941 para aquellos que quieran participar del plan decenal. Muchas gracias, Puerto Rico, y buen día. En Dialogando con Beni. Así es.